La década de lo sobrenatural. El día de hoy queremos compartir lo que Dios está hablando a través de su palabra y a través de los siervos, los profetas. Esta es la década de lo sobrenatural. En medio de la crisis que está pasando en el mundo entero, la sociedad, los gobiernos, Dios promete para su pueblo una década maravillosa. Dios nos habló desde el principio del año que sería el año de lo sobrenatural. Hemos visto, la gente que nos conoce en nuestro ministerio, cómo Dios ha sostenido a nuestro ministerio, ha ayudado a la comunidad por todo un año, supliendo con alimento, con comida que nos ha bastado suficientemente para dar a otras iglesias también, porque Dios nos dijo que sería un año de lo sobrenatural. Los trabajos no han menguado, ha habido prosperidad, hay personas que han recibido un ascenso a su trabajo, los han dado aún más aumento. Todo esto es porque creímos de que este año sería algo sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Dios nos habló que no sería solamente un año, sería una década de lo sobrenatural. Y hoy queremos tocar un pasaje que tiene que ver con lo que Dios está diciendo. Ya está escrito en la palabra. Todo lo que estamos viendo, que está aconteciendo delante de nuestros ojos, está escrito en la palabra. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, es un libro profético para nosotros en este año 2020. Estamos viviendo un tiempo profético y en el tiempo de Josafat, que era el rey de Judá, peleó una batalla increíble contra un ejército de multitudes que venían contra él. Los moabitas y los amonitas venían, según Crónicas capítulo 20, verso 1 en adelante, relata cómo este ejército venía contra el rey de Judá, que era Josafat. Él obviamente tuvo miedo, se humilló, buscó a Dios y Dios le dio una victoria tan poderosa, lo vamos a ver, contra este ejército. De igual manera, hoy en día hay ejércitos que se han levantado contra tu familia, contra tus bienes, tus hijos, contra tu matrimonio. A Satanás no le conviene que tú seas bendecido. Satanás quiere destruir las naciones. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. Pero para eso apareció Cristo, para destruir todas las obras del enemigo. Según de Crónicas 20:20 dice de esta manera: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos cosas importantes que en esta década tenemos que tomar en cuenta: creed en Jehová vuestro Dios. Todo el que crea en Dios, todo el que cree en Jehová y en su palabra estará seguro. Pero el que crea en los profetas será prosperado. Este es un tiempo para abrir nuestros oídos y oír la voz profética, la palabra del Señor, la voz que Dios está hablando a través de sus siervos, los profetas. No la voz del enemigo que intimida, que te amedrenta, que te hace encerrarte y esconderte. La voz de los profetas, de la cual Dios dice: estarás bien, estarás seguro, estarás protegido, estarás prosperado, si tan solo crees en la voz de Dios y en la voz de los profetas. Cuando este hombre, Josafat, se levanta contra este ejército, no era cualquier ejército. Era la tribu, eran los moabitas y eran los amonitas. Era una generación que venía desde sus orígenes, era una generación perversa. Era una generación que fue gestada entre Lot y sus hijas. De ahí viene los moabitas y los amonitas. Nos habla de corrupción inmoral, de inmoralidad sexual. Nos habla a nosotros realmente de esas actitudes que hoy están destruyendo nuestras generaciones, corrupción en todos los niveles. Ese era el ejército que venía contra Josafat. Ese es el ejército que hoy estamos peleando. Es un ejército espiritual de inmoralidad, de corrupción en todos niveles, que está viniendo a destruir nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestras familias. Pero ¿sabes qué? Como Josafat, hay gente hoy en día que estamos buscando a Dios con todo el corazón. Y la Biblia dice que si le buscamos, estaremos seguros. Y si oímos la voz profética a sus profetas, seremos prosperados. Esa victoria que Dios dio a Josafat, Dios te la quiere dar a ti también. Es la victoria de aquellos que creen en el año de lo sobrenatural. Obviamente Dios es sobrenatural. Su mano de poder está siempre vigente para aquellos que le creen. Josafat tuvo que pelear contra estos ejércitos de inmoralidad, de corrupción, y tomó victoria contra ellos. En estos tiempos tenemos que enfrentar todas aquellas cosas que se levantan en contra tuya. ¿Y sabes qué? Dios quiere que pelee de una manera sobrenatural.
¿A qué me refiero? Dios quiere que tú aprendas a pelear con Él, que Él pelee tus batallas, así como Dios, que Él pelee tus batallas. Dios quiere estar en medio de esa batalla que tú estás peleando, que ya no más pelees con tus propias fuerzas, que ya no más experimentes derrotas, ni fracasos, ni intimidaciones, sino que Dios pelee por ti. Según de Crónicas 2, verso 12 dice, oh Dios nuestro, escucha el clamor de Josafat, ¿no juzgarás tú, oh Dios? Porque nosotros no hay fuerza contra tan multitud, con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti nos volvemos hoy. Ese fue el clamor de Josafat. En esta década, ¿quieres tú que Dios te dé victorias? A ti, a tu familia, tu trabajo, tus hijos. Tenemos que volvernos a Él. Reconocer que Él es el único que puede ayudarnos. El verso 14 dice, y estaba allí Jezael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En esta década, Dios va a pelear tus batallas. Si tú lo crees, y si tú estás oyendo la voz de los profetas, no la voz de la mentira, no la voz del engaño, no la voz de la intimidación. Las redes sociales, los medios de comunicación se han convertido ahora en esa voz profética negativa, esos profetas de Baal que quieren apaciguar, detener el mover de Dios. Pero Dios tiene sus profetas que no están callados. Es como cuando aquel Elías estaba solo, él creía que estaba solo y habían 400 profetas de Baal que venían y intimidaban al pueblo, pero se levantó Elías, el hombre de Dios, con una voz profética que confrontó a los profetas de Baal, los degolló a todos. Todo aquel que escuche la voz de Dios en este tiempo saldrá adelante, saldrá victorioso. Dios peleará por ti. En esta década, Dios quiere pelear tus batallas. Así es, me escúchate bien. En esta década, Dios va a pelear las batallas de todo aquel que crea en Jehová, su Dios, y que crea en los profetas, a los cuales Dios no hará nada sin revelárselo a ellos, dice la palabra. Aquellos enemigos que no has podido vencer, Dios los vencerá en esta década. Aquellos enemigos que han venido a intimidarte, Dios hoy va a intimidarlos a ellos. Dios quiere hacerte ver que Él está contigo, que tú no estás solo, que Él va delante de ti como poderoso, el gigante. La batalla no es nuestra solamente, la batalla ahora es de nuestro Dios. Y quiero que prestes atención con lo que Dios está haciendo en naciones, en ciudades, en lugares donde la inmoralidad, la corrupción ha llegado a tal nivel donde Dios dice, yo voy a pelear a favor de cada nación, de cada ciudad que me tome a mí en cuenta, del cual me haga su Dios, yo pelearé por ellos. La batalla es del Señor si estamos dispuestos a hacer lo que hizo Josafat. ¿Sabes qué hizo él? 3 cosas importantes. Se humilló. Él estuvo dispuesto a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, reconocer que él no podía hacer nada sin Dios. Él mismo lo dijo, Señor, no hay fuerza en nosotros para pelear contra este ejército. Si tú y yo nos disponemos en esta década a humillarnos delante del Señor, a reconocer que sin Él no podemos hacer nada, Dios te da grandes victorias. Segundo, Josafat oró a Dios. Y el orar no es solamente recitar algo bonito y decir, Dios, qué lindo eres, Dios, ayúdame. Hay que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que decretar su palabra, lo que ya está escrito. Está escrito que el cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Hay que orar de acuerdo a como los profetas oraron. Los profetas que dijeron, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Está escrito que es la herencia de los hijos de Dios. La palabra escrita que nos declara a nosotros que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Diciéndole, escrito está Satanás. Dios no quiere que pelees con tus conceptos, con tu forma de pensar o de entender las cosas. Dios quiere que pelees con lo que está escrito en la palabra. De esa manera, tú y yo tendremos victorias. Y lo tercero que Josafat hizo fue que adoró a Dios. Sí, pero no adoró
de una manera letarga, de una manera emocional, una manera tranquila. Él oró, él adoró a Dios juntamente con los salmistas que él delegó, con toda su fuerza, en alta voz. De eso se trata la victoria que Dios quiere darte en esta década. Todo aquel que adore a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, tendrá grandes victorias. La Biblia narra de muchas victorias, muchas batallas que a través de la adoración y la alabanza fueron conquistadas. De un Pablo y Silas que estaban presos en lo profundo del calabozo y ahí cantaban himnos a Dios, y Dios provocó un terremoto que soltó las cadenas y abrió las puertas de esa cárcel. De eso se trata. En esta década Dios va a pelear por todo aquel que se humille delante de Él, que ore a Dios decretando su palabra y que adore a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ya basta de adorar aquello que no es Dios. Tenemos que adorar al único y soberano Dios. Dios dice en 2 Crónicas 7:14, para corroborar esto que te estoy diciendo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y busca mi rostro y oran, dice el Señor, y se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Josafat representa la victoria que hoy en día estamos peleando tú y yo. Es la batalla que hoy en día estamos peleando tú y yo, y la victoria que tuvo Josafat la vamos a ver todos aquellos que hoy confiamos y creemos en Dios. Confiamos en Él y creemos a los profetas que Dios ha enviado. Sí, hay muchos profetas que Dios ha levantado. En este tiempo Dios quiere que escuches la voz profética, y me refiero a la palabra que viene a través de hombres y mujeres de Dios que están apegados a la palabra. Son profetas genuinos de Dios que Dios ha levantado para dar dirección, para confirmar lo que Dios está diciendo. Dios, no cabe duda, que va a dar victorias a todos aquellos que, como Josafat, nos humillemos, oremos y adoremos a Dios. Pero Josafat, es tan interesante lo profético de este pasaje, de esta batalla, porque Josafat no solamente fue una batalla que se peleó hace miles de años atrás, es una batalla que se volverá a pelear otra vez, y estamos muy cerca de eso. Presta atención, porque en Joel capítulo 3, verso 1 y 2 dice: porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Escucha: reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. O sea, no es casualidad, este pasaje es muy profético. Segunda de Crónicas 20:20. Estamos nosotros en el siglo XX, ahorita en el año 2020. Estamos viviendo nosotros algo profético que va a volver a suceder una vez más con Josafat, solo que ahora se trata de la batalla, el valle de Josafat, donde Dios dice: ahí entraré en juicio contra todas las naciones, a causa de mi pueblo Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Sabes que en este tiempo Dios va a juzgar a las naciones que se levantan contra Israel? Sí. Dios va a juzgar a las naciones que se levantan contra Israel, su pueblo, su heredad. Por eso está escrito claramente en Génesis capítulo 12, verso 3. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Quieres que te vaya bien esta década? Bendice al pueblo de Israel. ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te levante? Bendice al pueblo de Israel. Toda nación que venga en contra del pueblo de Israel perecerá, morirá, será destruido. Por eso estamos viviendo tiempos muy importantes aquí en los Estados Unidos, en estas elecciones, porque depende del candidato que quede, será que Dios bendiga o Dios maldiga a la nación. No estamos peleando ahora sobre algo político solamente, estamos peleando una batalla entre el bien y el mal, donde hay una agenda que va en contra de Israel, una agenda que va en contra del matrimonio que Dios instituyó, una agenda que va en contra de los niños que Dios tanto ama, y hay una agenda de Dios, la agenda de la bendición, donde todo aquel que bendiga a Israel, todo aquel que se apega a los principios que Dios ha establecido, el matrimonio entre un hombre y una mujer, el que está a favor de la vida, estará Dios bendiciendo a cada uno de ellos. Por eso estamos orando
Y creemos que esta década que viene, y estamos profetizando, viene un tiempo de avivamiento. Viene un tiempo donde Dios va a sorprender. La batalla que Josafat vivió parecía imposible que le iba a ganar. Dios una vez más dará victoria a su pueblo. En este tiempo, ojo con lo que estoy diciendo, Dios va a dar victoria a su pueblo, no solo en esta nación de los Estados Unidos donde estamos transmitiendo, sino en las naciones que se volquen a Dios, que se acerquen a Dios y que pongan a Dios una vez más en primer lugar. En los hogares y familias que consideren a Dios como el primero en su vida, el centro del hogar. Dios dará una década de grandes victorias. No sé qué pasará después de esa década. Lo que sé es que se acerca el día del juicio, donde las naciones serán concentradas. Lo dice ahí en Joel 3:1, en el valle de Josafat, verso 2. Ahí entraré en juicio contra las naciones a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todo juicio que viene a otra nación es por causa del pueblo de Israel. Dios no dejará sin juicio a aquellos que se rebelan, aquellos que de alguna manera matan, destruyen al pueblo de Israel. Si no, mira las épocas pasadas. Dios va a dar grandes victorias para con nosotros. Quiero ir terminando con esto. Dios quiere darte victorias a ti y a tu familia en el área financiera, en el área espiritual, en tu liderazgo, donde quiera que tú estés. Dios quiere darte victorias en esta década, pero hay algo que tienes que hacer. Y allá en 2 Crónicas 20:17, Dios le dijo a esto a Josafat: no habrá que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ve la salvación de Jehová vuestro Dios. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Escucha esto: no temas ni desmayes. Iglesia que me estás viendo, no temas. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Ni desmayes. No te dejes intimidar por lo que están diciendo otras voces que no son las de Dios. Creamos firmemente que lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Yo lo decreto en esta hora. Dios ha dicho que viene un gran avivamiento para esta nación de los Estados Unidos y las naciones de la tierra, y así será. Lo creemos con todo el corazón. No temáis ni os desmayéis. No dejes que te intimide las noticias falsas, de manera que vivas aprisionado, encerrado en tu casa, sin congregarte, sin alabar a Dios. No puedes vivir una vida así. Dios da paz, Dios da la convicción de que todo estará bien si tú confías en Él. Pero el Señor dijo: no temas ni desmayes, salid mañana contra ellos. O sea, Josafat tuvo que confiar en Dios, tuvo que descansar en Dios, pero salió a la batalla. Batalla que no tuvo que pelear. Si tú lees 2 Crónicas 20 en adelante, batalla que él no tuvo que pelear. Cuando él llegó al valle de la batalla, ya sus enemigos estaban destruidos. Pero si hay que salir, si tenemos que actuar, porque es así como la victoria viene. En esta década tienes que actuar sobre lo que Dios te ha dicho. Dios te ha dicho que va a bendecir tu familia, tu matrimonio, va a bendecir tus finanzas. Tienes que actuar, no puedes quedarte encerrado. Tienes que levantarte en esta década, trabajar, ser diligente, desarrollar tu ministerio, tu llamado, ayudar a otros, servir a la comunidad, servir en la iglesia. Tienes que hacer esto porque esto va a demostrar que tú no estás atemorizado y que tú has creído a la palabra de Dios. Termino con este tiempo. Una señal de que tú crees es actuar. Una señal de que tú tienes fe de que Dios te prosperará en esta década es que tú y yo actuaremos y no dejaremos que el mundo nos amedrente, que Satanás nos amenace. No, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir trabajando a favor de la comunidad, vamos a seguir haciendo la misión que Dios nos encomendó, porque esto es lo que Dios nos pide. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué has dejado de que el enemigo te intimide? ¿Qué has dejado de hacer que Dios quiere que tú reacciones en este tiempo para poder darte victorias? Pregúntate, ¿qué no has hecho que en este tiempo Dios te dice: sé diligente, trabaja, desarrolla tu ministerio, tu llamado, porque tengo grandes cosas para ti? Es tiempo de conquistar tus finanzas, tu familia, tu legado, tu llamado. Segunda de Crónicas 20:20 nos habla de esta palabra profética para nosotros. Así como Josafat
venció a esta gran multitud que venía contra él, oyendo la voz del profeta que dijo, estad quietos, dice el Señor, y ver la salvación de Jehová vuestro Dios. Nosotros hoy peleamos confiando en que ya Dios nos dio victorias. Ya Dios nos dio victoria en esta década. Ya Dios va delante de nosotros peleando contra nuestros enemigos. Tú solamente tienes que creer, estar quieto y ver la salvación de Jehová nuestro Dios. Quiero bendecirte en esta hora. Quiero que abras tu corazón, te llenes de esperanza, de paz, de gozo, que te congregues ahí en la iglesia donde Dios te ha llamado, que sirvas a Dios, que alabes a Dios con todo tu corazón y recuerda que nos humillemos, que oremos a Dios continuamente, decretando su palabra, lo que Él ha dicho de ti, y que adoremos con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, y ve cómo tus enemigos son destruidos. Ve cómo Dios pelea la batalla por ti. Declaro que tus mejores 10 años están por venir. Profetizo que los mejores tiempos para ti y para tu familia están por venir. Si tú crees en Dios, estarás seguro. Cree en los profetas y serás prosperado. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes de empoderamiento. Bendiciones para todos. Y recuerda, la batalla es del Señor y de su pueblo.